Buenos días, buenas tardes. Agradezco la invitación a Ramón Avendaño y a la instancia del Museo Nacional de México y bueno, voy a intentar a lo largo de estos minutos exponer un conjunto de ideas en torno a la figura de el que se considera el más importante de todo el plantel de arcángeles, ¿no? Según la teología, que es San Miguel. Y lo voy a hacer centrándome en una de sus muchas facetas, que es la de su consideración como virrey, vicedios, válido de Dios precisamente en América. Em, el periodo que voy a tratar es fundamentalmente el de la Edad Moderna, entre el siglo XVI y XVIII, aunque haré algunas referencias también a los antecedentes. Y por tanto hay que empezar hablando de algunos elementos medievales. San Miguel es un arcángel con un poderío incontestable desde las menciones que aparecen en las escrituras, pero que a partir de la Contrarreforma va a salir reforzado y avalado sobre todo por momentos históricos como el que había vivido en Bizancio, como el que había vivido en la Francia de Enrique II. Y en el caso hispánico también existe un contexto importante, que es el de la Corona de Aragón, sobre todo en virtud de la inclusión que el santuario italiano del Gargano va a tener entre las posesiones de la Corona de Aragón. Tanto es así que Alfonso I va a acuñar medallas con su efigie arrodillada ante el arcángel y Fernando el Católico va a donar la escultura marmórea que actualmente preside la cueva, ¿no? Y esto es algo fundamental para la consideración que el arcángel va a tener como culto dinástico. En el marco de la pugna por el patronazgo de la monarquía hispánica, ya se consideraba obsoleto a Santiago y había voces en contra del patronazgo de la nueva santa, ¿no? Recién, ¿no?, canonizada Teresa de Ávila. Se va a producir, por tanto, una corriente de opinión que avalaba la presencia del arcángel como un nuevo patrón para la monarquía hispánica. Y de esta manera, pues era una decisión salomónica de entre los que eran partidarios de nombrar, de seguir manteniendo a Santiago y los que querían colocar a Santa Teresa de Ávila. Así que en 1634 se decide la elección de San Miguel como patrono, ¿no? Esto es algo que aparece en numerosos documentos y que el jesuita Juan Eusebio Nierenberg va a tratar especialmente en esa obra que tienen en pantalla, que es de la devoción y patrocinio de San Miguel. Además, esto es algo que vamos a ver visibilizado en un conjunto de pinturas, como la que aparece, esta pintura del virreinato peruano, donde en el pedestal en el que se apoya la figura del arcángel aparece de una forma evidente ese patrocinio ese nuevo patrocinio de San Miguel para la monarquía hispánica. Nieren me recuerda las palabras de un capuchino que tuvo mucha presencia en la corte, sobre todo con la figura de Felipe IV, Fray Servando de Tobar, en el que se nos cuenta que el arcángel se le había aparecido y se había quejado de la poca memoria que se tenía de él, ¿no? Esto es algo que le va a transmitir al monarca y se va a citar como uno de los argumentos también para considerar esta presencia que también se visibiliza en imágenes como esta pintura de Pietro del Po en la Catedral de Toledo, donde vemos esa presencia colectiva, ¿no?, de una serie de protectores de la monarquía, un Santiago, en este caso un Santiago peregrino, la Virgen presidiendo y San Miguel al otro lado, ¿no?, con la familia real y las alegorías de las cuatro partes del mundo. Y esto es algo que continúa Nierenberg dándonos ofreciéndonos toda una batería de argumentos de la importancia que debe tener el arcángel en el nuevo tablero político, que era un tablero político muy complicado, ¿no?, en el que se estaban empezando a perder batallas importantes, en el que la crisis económica era notoria y por lo tanto se necesitaba de la presencia de un nuevo patrón. Por tanto, Nierenberg, aquí les he extractado algunas de esas frases más significativas, se empeña en demostrar la importancia que tiene San Miguel desde un punto de vista histórico
no solo ya poniéndose al nivel de Santiago, ¿no? Ese Santiago Matamoros que va a tener un papel crucial en el culto ibérico durante los siglos medievales. Como digo, no solo ya parangonándolo, sino superponiéndose incluso, ¿no? Tanto es así que hay varias frases en las que se indica que San Miguel era patrón antes que el propio Santiago, ¿no? Por tanto, aquí vamos a ver que existe, tanto desde el punto de vista de la teopolítica, ¿no? De todos estos exégetas de la monarquía, como Nierenberg, pero también por parte de la visualidad que se desarrolla en iconografías complejas como esta pintura cuzqueña, donde vemos precisamente ese protagonismo, ¿no? Compartido de la salvación entre San Miguel y Santiago, en este caso un Santiago mataindios, ¿no? Continúa Nierenberg indicándonos también que si hay un responsable, ¿no? de que la herejía fuese desterrada del territorio peninsular, era San Miguel, ¿no? Aquí también se establece el parangón, de manera que Santiago era responsable de haber desterrado la morisma, pero San Miguel era el responsable de haber extinguido la herejía. Y esto es algo que de nuevo encuentra una traducción visual en esta pintura, que también es una pintura cuzqueña que se encuentra en la colección Huber, donde vemos precisamente de una forma clara, más allá de la imagen, en la cartela, ¿no? Donde aparece esa inscripción de muera la herejía. Por tanto, vemos que existe una sintonía muy evidente entre los textos, estos textos teopolíticos y la visualidad que se desarrolla, ¿no? Y aquí vemos precisamente cómo hay un punto de contacto entre todos esos territorios de la monarquía, independientemente de la lejanía que puedan tener a la metrópoli, puesto que la mayoría de estas pinturas pues, se desarrollan con una mayor relevancia en los territorios americanos de lo que se puedan desarrollar en la propia península, ¿no? La elección del arcángel, por tanto, como patrón por parte de la monarquía, respondía sin duda a ese poderío bélico que el arcángel despliega ya desde todas sus referencias bíblicas, desde su referencia veterotestamentaria. Sobre todo, como explicaba antes, porque existía en ese momento una conciencia de un abandono por parte del apóstol Santiago frente a esos desastres militares, ¿no? Hay que recordar que es el momento de las rebeliones de Portugal, de Cataluña, los problemas en los Países Bajos. Sin embargo, esta no parece que sea la única motivación o las únicas explicaciones, sino que hay muchos otros elementos que nos ofrecen un panorama complejo y con muchas otras facetas, porque desde luego si hay un personaje polifacético, ¿no? En la iconografía religiosa es sin duda el de San Miguel, ¿no? Son todas facetas conectadas, interconectadas, pero cada una tiene una particularidad, ¿no? Por ejemplo, es especialmente importante la vinculación que tiene el arcángel con la dinastía habsbúrgica, que es una vinculación que aparece ya en los siglos medievales en el propio contexto alemán y que va a estar junto a la Eucaristía o la Inmaculada, que han sido también cultos muy, muy vinculados con la dinastía Austria. Y por otra parte, la consideración, como se utiliza para el título de esta conferencia, de valido o virrey o vicedios, ¿no? Son muchos los adjetivos similares que se van a adjudicar al arcángel por parte de estos exégetas y que esconden una serie de claves interpretativas que son las que voy a intentar explicar a lo largo de estos minutos, ¿no? Por tanto, voy a comenzar hablando de la presencia de un centro micaélico fundamental que viene a sumarse a ese entramado europeo, ¿no? Hasta el punto de que se va a erigir en el nuevo centro micaélico posterior a Trento. De tal manera que junto al santuario del Gargano en el sur de Italia, en la Puglia, y junto al del Mont Saint-Michel en la Normandía francesa, todos ellos cuentan con leyendas aparicionistas del arcángel y
repárese en que todos tienen unas características compartidas, que son la presencia en entornos de cuevas, de grutas. Pues a estos dos santuarios medievales va a sumarse el santuario de San Miguel del Milagro en Tlaxcala. Con su correspondiente aparición, en este caso varias apariciones, la primera de las cuales, según nos relatan las fuentes, se produce en el año 1631 a precisamente el indígena Diego Lázaro de San Francisco, como aparecen en varias de las pinturas que van a desarrollarse generando una iconografía propiamente novohispana, ¿no? Es muy densa, ¿no? La historia, así que me voy a limitar a citar algunos elementos de los que recoge el padre Florencia en esta obra de la narración de la maravillosa aparición que se publica en el año 1690, pero recordar que son otros los documentos de los que se nutre Florencia previos. Hay varios procesos de información y también hay otros elementos que silencia Florencia, que tienen que ver precisamente con Juan de Palafox y Mendoza, ¿no? Incluso un tercer documento de 1675. Y no hay que olvidar que a pesar de que sea silenciado por Florencia, el papel de Palafox es capital, porque promueve la construcción del templo que vemos actualmente, el arreglo del lugar y además va a mostrar un entusiasmo propio de su personalidad, ¿no? Como en otras iniciativas que él lleva a cabo, pero él la tiene también especialmente con la devoción micaélica de Tlaxcala, hasta el punto que llega a escribirle al rey Felipe IV para asegurarle que la devoción ayudaría al progreso, ese proceso de integración étnica en la diócesis, ¿no? Y a partir del relato de Florencia, que como digo es muy denso y que les invito a que exploren porque el texto está en acceso online y es de gran interés. A partir de este relato, fundamentalmente, aunque la historia ya se viene gestando desde años anteriores, va a prodigarse la producción visual en referencia a los distintos milagros, ¿no? Como digo, no me puedo detener en todos los detalles porque es una historia bastante amplia, pero, por ejemplo, hay un momento relevante del relato que es el milagro en el que en otra de las apariciones el arcángel hace brotar agua de la roca, como se ve en el lienzo de Luis Berrueco, que se sigue conservando en el santuario, ¿no? Precisamente, y son muchas las imágenes que se van a desarrollar de tal manera que a partir del relato se va a crear toda esa producción visual que va a ser especialmente particular del territorio novohispano y obviamente con una localización, ¿no? en la provincia de Tlaxcala, ¿no? Pero además no solo ocurre esto, es decir, no solo se crea una iconografía novedosa que pone en imágenes estos relatos, sino que además se van a recuperar episodios que para entonces se habían perdido en la península y que tienen que ver precisamente, sobre todo, con el relato gargánico, con el relato italiano, ¿no? De tal manera que vemos un lienzo conocido y estudiado en varias ocasiones por parte de la historiografía, que es la aparición de San Miguel al obispo de Siponto y el milagro del toro en la esquina inferior de Sebastián López de Arteaga, que hoy se encuentra en el Denver Museum of Art, y que lo que hace es recuperar una pintura, una iconografía que se desarrolló muchísimo en época medieval. Yo simplemente les he traído aquí una de las muchas imágenes que se prodigan en toda Europa, fundamentalmente en retablos que se dedican al arcángel. Este es el que está en Ágreda, en Soria, en la iglesia de San Miguel. Es una pintura ya de corte renacentista, porque va a ser precisamente hasta este momento, hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando todavía sigan apareciendo estos relatos gargánicos, pero a partir ya de ese momento desaparecen, ¿no? De tal manera que el único lugar donde vamos a seguir viendo, ¿no? todas estas iconografías va a ser en la Nueva España, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la relevancia de San Miguel del Milagro. Y no solamente la riqueza iconográfica está presente en estos ámbitos, sino que también está presente en los exvotos.
De tal manera que son varios los votos que nos han llegado, cosa que es de felicitarse porque desgraciadamente es una tipología, ¿no? que no se ha conservado en mucha medida, pero aquí tenemos un caso excepcional, ¿no? Que es un exvoto donde se relata un milagro y es como el capitán Olaechea de la Puebla de Los Ángeles fue salvado de la cornada de un toro al encomendarse al arcángel, como se explica en la cartela, o también ya en otro exvoto que lo que nos hace relatarnos cómo se evita un accidente laboral por la intercesión del arcángel, ¿no? Entonces, bueno, pues son todo un cúmulo de imágenes que ponen de manifiesto varias cosas. Nos ponen de manifiesto el culto particularizado a un San Miguel que ya no es un San Miguel genérico, sino que es el San Miguel del Milagro de Tlaxcala, y la riqueza iconográfica que va a suscitar el culto. Pero sin duda la imagen más significativa del alcance que tiene la devoción es la imagen que están viendo en pantalla, ese portentoso lienzo que está en la sacristía de la Catedral de México y que ha venido titulándose por parte de los historiadores del arte como la apoteosis de San Miguel, un lienzo de enormes dimensiones que ejecuta Cristóbal de Villalpando aproximadamente entre 1685 y 1690 y que es interesante por varios factores. No me voy a centrar en la parte iconográfica, dejando de un lado las valoraciones y los juicios estéticos. Todos conocemos la maestría, ¿no?, de Villalpando, pero es especialmente interesante este lienzo por incluir, entre otras cosas, el retrato del Cabildo de la Catedral de México a los pies, ¿no? No hay que olvidar que además, previamente a estas pinturas de Villalpando, existió en la catedral un ciclo previo, laudatorio también del Arcángel, que la documentación recoge con el nombre de Glorias del Arcángel Miguel, ¿no? En torno a 1670, por tanto, pocos años antes de que se le encarguen a Villalpando sus conocidísimos lienzos para la sacristía mexicana. Por tanto, estamos ante la apropiación de un culto de origen europeo, pero al que se le confiere una nueva y una más potente dimensión que en origen. Y eso es algo que sucede muchas veces en América, simplemente pues por citar el caso paradigmático de la guadalupana, ¿no? Por tanto, estas comunidades absorbieron unos cultos que, más allá de su función profiláctica, de su función taumatúrgica, actuaron como elementos identitarios de la población. Y actuaron así a distintos niveles, desde la aldea hasta el virreinato, y en algunos casos, y esto es lo interesante, como un poderoso aglutinante social de una comunidad compleja desde un punto de vista étnico y de una comunidad heterogénea, ¿no? No hacían más que repetir un patrón de comportamiento que ya se venía desarrollando en Europa desde los primeros siglos del cristianismo, pero que en las Indias, con unas falencias de asideros devocionales, sin santos propios, sin un repositorio de reliquias, se requería un culto propio y un culto identitario. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en San Miguel del Milagro, de tal manera que en ese mapa devocional novohispano y en general americano, que está aún por analizar holísticamente, unos sujetos tuvieron más predicamento que otros y si valoramos ese ranking, pues San Miguel es sin duda uno de los que se sitúan en las partes altas y lo hace de una forma descollante, ¿no? Este relato del milagro pues nos lleva a plantear la pregunta que la historiografía ha planteado en ocasiones con desigual acierto, de hasta qué punto el éxito que vemos en el culto a San Miguel del Milagro tiene que ver con alguna asimilación del panteón prehispánico previo, ¿no? La discusión sobre este fenómeno es muy prolongada, quizá no todo lo fecunda que fuera deseable, y ello ha determinado entre los historiadores, entre los antropólogos, un abanico de posiciones, muchas veces contrapuestas, donde los detractores argumentan que hay una falta de profundidad en los estudios, esto es algo que indica Pierre Garon en sus estudios, a aquellos historiadores, como pueden ser el matrimonio Gisbert de Mesa,
que han sostenido el análisis de un fenómeno basándose en la etiqueta del sincretismo, ¿no? Para San Miguel, en México, se ha señalado el paralelismo con dioses guerreros alados, particularmente el dios que tendría que ver fundamentalmente con el Cacaxtla de los Tlaxcalan o el Huitzilopochtli de los aztecas. Esto es algo que han dicho Diego Merlo, que han dicho Callaway, o también se ha vinculado a Tezcatlipoca por parte de Adriana Roa, ¿no? Como digo, bueno, pues todas esas figuras que en el panteón prehispánico son provistas de alas, son dioses alados, han sido asociadas a una vinculación con el posterior culto al arcángel, ¿no? Y en Perú, en el marco peruano, también ha sucedido lo mismo, de tal manera que para Los Ángeles, de una forma genérica, no tanto vinculada con San Miguel, sino Los Ángeles de una forma genérica, se han asociado a los viracochas, ¿no? Esto es algo que, aparte de ser propugnado por el matrimonio Gisbert de Mesa, también ha sido sostenido por Ramón Mujica. Estas ideas, desde luego, son tremendamente sugestivas, pero cierto es que aún están en muchos casos por afirmar, y los escasos fondos documentales de la Inquisición, que están todavía más mermados en los primeros años, cosa que hubiera sido quizá el periodo más importante para poder despejar algunas incógnitas, pues nos imposibilitan una relevante vía de conocimiento para dilucidar hasta qué punto realmente existen estos solapamientos, existen estos sincretismos, y de ello explican el éxito que pudieran haber tenido el culto angélico en general y el micaélico en particular. Y por ello traigo un documento que es realmente una joya, es un documento de una riqueza abrumadora, un documento muy temprano, pero que permite hacer una lectura que de alguna forma sostiene esta idea de hasta qué punto hay ese solapamiento, se produce ese solapamiento en los primeros años por parte de la audiencia indígena, ¿no? En este documento del año 1545, es un documento largo que tiene unas 5 páginas, yo solamente he extractado algunos fragmentos que puedan resultar interesantes, pues realmente, como digo, resulta ilustrativo, ¿no? de un planteamiento de esta hipótesis. No ya porque San Miguel se ha mencionado, sino por la concomitancia que se establecen con otros dioses que son nombrados realmente en el documento, ¿no? De tal manera que se nombra a Moyocuyacin, que se nombra a Tetlacahuán, se escribe de esta manera en el documento, pero evidentemente se trata de Titlacahuán. Y también es interesante los lugares que se citan en ese documento, ¿no? Porque aquí aparece el lugar de Izúcar, que está a unos 30 kilómetros al sur de San Miguel del Milagro, y en el documento también se cita una sierra llamada Teponaquiozle, que yo no he podido identificar, no sé si es porque quizás en aquel momento era el nombre que tenía y luego desapareció, pero que empuja a pensar que esa sierra pueda identificarse con la barranca Zopiloatl, que es la que, según nos relatan los documentos, donde se aparece el arcángel San Miguel al indio Diego Lázaro. Sin duda, pues no es aventurado pensar en una hipótesis teniendo en cuenta este documento, ¿no? Añadamos también que Titlacahuán, y esto es algo que ha sido estudiado por los especialistas, recibe culto en una cueva, como ocurre con San Miguel desde época medieval, ¿no? Hemos visto el caso Gargánico en Italia, hemos visto el caso del Mont Saint-Michel en la Bretaña francesa, por tanto hay también aquí unas concomitancias en este sentido. Pero por si fuera poco esto, aparte de los lugares de San Miguel del Milagro y de Izúcar de Matamoros, también nos encontramos otros lugares que han sido señalados como lugares que necesitan una presencia antiidolátrica, porque de lo poco, ¿no?, que nos ha llegado, pues hay problemas por parte de esa población indígena para
realizar una conversión real al cristianismo y para que abandonaran sus prácticas idolátricas, ¿no? Y estos lugares pues son fundamentalmente el santuario de Chalma y sobre todo Cholula, ¿no? De tal manera que el propio Códice de Cholula nos indica, añadiendo además una imagen de este lugar montañoso, que había una profecía por parte de los sacerdotes indígenas del lugar sobre la visión de San Miguel, precisamente arruinando el enorme Teocalli de Cholula, ¿no? Y esto, bueno, pues algo que también resulta, como digo, significativo, ¿no? Ese documento que les citaba y que, como digo, es de una gran riqueza, habla de la denuncia, ¿no?, que se produce a un conjunto de indígenas por adorar de forma encubierta a Moyocuyacin o a Tetlacahuán en una cueva donde estaba la imagen de San Miguel. Por lo tanto, pues aquí, si podemos decirlo de esta manera, saltan las alarmas a la hora de establecer una hipótesis en este sentido. Y esto es algo que, si comparamos con lo que nos dice Florencia en el relato años después, pues también va a cimentar esta idea, ¿no? Una de las cosas que Florencia nos dice en su libro, en relación a la narración maravillosa, es que se ha presumido y opinado, han opinado algunos, que en ella, en la barranca Zopiloal, idolatraban los indios y tenían adoratorio, en que a su bárbara usanza daban culto al demonio. Es decir, esta frase parece transponer ese documento de 1545, ¿no? Por tanto, se entiende que hay una continuidad en esa problemática, y que el arcángel hubiera, por tanto, actuado como un agente anti-idolátrico, ¿no? Y precisamente, pues parece que podríamos entender que estamos ante un caso de solapamiento, si no queremos emplear el término sincretismo, que en los últimos años se viene bueno, pues cuestionando, ¿no?, la validez de este término desde varias instancias metodológicas. Pero en cualquier caso, esta exitosa trayectoria de San Miguel en la zona de Tlaxcala, en un desarrollo cronológico que realmente es prolongado, pone de manifiesto esa asombrosa adaptabilidad y atractivo de un culto al arcángel, que realmente es un culto polifacético, con muchas caras, ¿no? Por tanto, teniendo en cuenta todo ese relato que acabamos de hacer en relación a las concomitancias que pudieran establecerse con el panteón prehispánico, cabe entender y cabe explicar cuál es uno de los perfiles que San Miguel va a tener en los territorios americanos. Y es el perfil del arcángel como adalid de la conversión. La conversión de esos pueblos gentiles que en muchos casos estaba maquillada, o que no se producía de una forma real. También los sermones ponen de manifiesto el perfil de San Miguel como un agente evangelizador. Y esto es algo que aparece en una miríada de sermones que he estudiado en los años pasados, he publicado varios textos al respecto, pero aquí solamente traigo dos ejemplos, pero que, a pesar de ser solo dos, creo que son suficientemente significativos de la idea que estoy proponiendo. Por ejemplo, aquí tenemos uno de estos sermones del año 1750, publicado en la Ciudad de México, donde se nos dice: nuestro reino americano fue el especialísimo blanco a que enderezó sus socorros, súplicas humildes y ruegos el papel de los ángeles. A él le es especialmente debida la conversión de los indios. Es decir, esta idea de que la conversión de los indios radica en el papel de los ángeles, con especial predominio de San Miguel, es algo que va a estar presente en toda la oratoria sagrada hasta fechas muy avanzadas. O, por ejemplo, este otro caso, en este caso es un sermón, y esto es interesante porque no se trata de un sermón americano, se trata de un sermón publicado en la ciudad de Cádiz en el año 1698,
pero donde también esta idea está presente, es decir, que no se trata solamente de una idea que esté presente en la oratoria novohispana, en la oratoria americana, sino que está presente en la propia oratoria peninsular. Es una idea compartida, por tanto, en todos estos territorios de la monarquía, ¿no? Y aquí una de las cosas que se nos dice es que precisamente en clave de pregunta retórica, ¿no? Se invoca al arcángel y se le dice, ¿no eres tú el que en continuación de este patrocinio de la Casa de Austria y España quisiste que Naveo, es un autor del 500, te llamase el archiduque de Austria, ¿no? Y continúa con los emperadores Federico III, Maximiliano, abuelos de nuestro católico monarca Carlos II, ¿no? Y hay un batería de preguntas retóricas, ¿no? Y continúan, ¿no eres tú el que quisiste llevar a los españoles a Indias para propagar la fe? O sea que también, como digo, pues es interesante esta idea compartida del arcángel en este sentido. O unos años un poco más adelante, Becerra Tanco nos habla de que el ángel custodio de esta ciudad se está refiriendo a San Miguel respecto a México, y ahora un poco más adelante también hablaré de ese patrocinio, ¿no? de San Miguel. Hay una corriente de opinión que quiere también, aunque no se termina consiguiendo, quiere el patronazgo de San Miguel sobre la Ciudad de México, pues precisamente nos indica que como patrón había sido el que había desenterrado de aquel lugar al demonio. Es decir, que esta idea de San Miguel como agente antiidolátrico, como responsable principal junto al resto de las jerarquías angélicas de la conversión de los gentiles, pues es una idea que se asienta rápidamente y que va a continuar hasta fechas bastante avanzadas. Creo que esa es una de las facetas más relevantes que va a tener el arcángel en los territorios americanos. Y curiosamente tampoco es algo novedoso, porque si tuviéramos más tiempo para analizar lo que sucede en Italia la presencia de San Miguel en esa zona montañosa de la Puglia, en el Gargano, también tiene un relato donde San Miguel es utilizado como agente antiidolátrico y como implantador de ese cristianismo en torno al siglo V, ¿no? Que según las fuentes textuales que tenemos, es el momento en el que se producen las apariciones del arcángel en la zona y que van a permitir la implantación real del cristianismo en la zona. Con lo cual, pues también hay una serie de contactos, ¿no? Entonces, esta sería una de las facetas principales, y la otra faceta es la de la asimilación del arcángel con una categoría política, con una categoría de la administración política, que es la de ser el virrey de Dios. Pero si existe una resignificación fundamental del arcángel en América, es la de virrey. La comparativa entre San Miguel y los virreyes es especialmente afortunada. Aunque no fueron reyes, fueron investidos del poder real, y es por ello que los vasallos tenían que venerar en su figura al rey. La iconografía, que aplicó un dress code áulico a este ser alado, el bastón de mando, la corona, explicitaba ese parentesco como ya se había hecho desde época bizantina. Pero también el cotejo funcionaba con los obispos, que eran vistos como gobernantes, es decir, la misma retórica visual era usada para unos y otros. Recordemos que en ausencia del rey y por la enorme distancia, se permitía a los obispos reforzar su poder y autoridad de forma que fueran capaces de desafiar la supremacía del poder virreinal. Justo en los años del arraigo que tiene el culto micaélico en México, se produce, como ha señalado Óscar Macín, la consolidación económica, social y política de las catedrales de Nueva España, con tres poderosas figuras como son Aguiar, Santa Cruz y Ortega y Montañés en Michoacán. El estatus de San Miguel en la jerarquía celeste propició un parangón anhelado por parte de aquellos que detentaban el poder en la jerarquía terrenal y demandaban un mayor auxilio para sus complicadas empresas. De este modo, el ángel se erigió en una especie de alter ego para pontífices y reyes, pero también para obispos y virreyes. En Nueva España, cautivados por esta analogía, virreyes y obispos no tardarían en vehicular una imagen tradicionalmente triunfal en su propio beneficio. Esto es algo que ya Alejandro Cañeque ha planteado en varios de sus estudios. Y
La oratoria, de nuevo, vuelve a suministrarnos, y sobre todo la literatura teopolítica, todas las claves de cómo entender precisamente esta analogía. Este es un campo muy fértil para el estudio de la simbología, donde se adjudican al arcángel diversos apelativos que tienen que ver con esta figura del virrey, ¿no? Primer ministro, valido, y la figura del propio virrey, ¿no? Simplemente he elegido 3 autores de la miríada de exégetas que van a escribir y que van a dedicar obras a los ángeles y a San Miguel, y que van a incidir en esta idea, ¿no? Así que tenemos el caso de el jesuita Juan Eusebio Nierenberg, donde, entre otros muchos adjetivos, quizá, ¿no?, el más evidente es ese neologismo de vicedios, ¿no?, es el más notorio. Luego tenemos otro jesuita, Andrés Serrano, donde en la portada de la segunda edición de su libro, precisamente vemos cómo Serrano tilda a los ángeles de validos del Rey del Cielo, una noción absolutamente propia de la política del siglo XVII. O, por ejemplo, Blasco Lanuza, que va a ser quien utilice, como aparece en ese extracto, la idea de virreyes, ¿no? Él hace la analogía de que la jerarquía terrenal va a suministrar una forma de comprender la jerarquía celestial, ¿no? De tal manera que en aplicación, en este caso, a los 7 arcángeles, pues él va a entender que se les puede considerar virreyes, ¿no? Como destilan estos ejemplos y muchos más que podríamos también haber indicado, los arcángeles fueron la mejor encarnación de los virreyes. Y en el concepto teocrático de reinado ya presidía esta idea, ¿no?, de San Miguel como el más efectivo alter ego del rey. El arcángel reflejaba especularmente a un rey sacralizado y, por extensión, el virrey gozaba de esta misma aura. Y como explicaba antes, no debemos tampoco olvidar esa presencia de virreyes arzobispos que, como refleja la pintura de Cristóbal de Villalpando, se van a esforzar, ¿no?, por vincularse a la figura de San Miguel, que no es, como digo, un San Miguel genérico y un San Miguel cualquiera. Hay que recordar que es San Miguel del Milagro. Es San Miguel del Milagro quien está representado en la sacristía de la Catedral de México. Si tenemos que presentar una imagen que sea la más contundente visualización de esta correspondencia, quizás sea el lienzo que Bernardo Rodríguez pinta hacia 1770 para la Recoleta Mercedaria del Tejar en la ciudad de Quito. Aquí se nos presenta a un San Miguel extrañamente sentado en un trono, coronado con un bastón de mando y enarbolando el estandarte de la Inmaculada Concepción. Esto es algo, desde luego, que remite a fórmulas bizantinas, ¿no?, como esa placa que veíamos antes. No obstante, también existen otras muchas figuraciones que son más habituales en la iconografía del arcángel, ya sean belicistas o crucíferas, donde ese parangón también está presente, no de forma tan concluyente como la pintura de Quito, pero sí de una forma más o menos velada. Simplemente voy a traer 2 imágenes del ámbito del virreinato peruano para ver precisamente cómo se lleva a cabo esta idea. Y quizás son pinturas donde las inscripciones que figuran, curiosamente líricas, son composiciones líricas, no son inscripciones meras inscripciones, sino que tienen ese valor poético, pues inciden en esta idea, ¿no? Esta es una de ellas que encontramos en la ciudad de La Plata, actual Sucre, donde se indica simplemente extracto parte de esa composición poética de 3 estrofas, se indica quién, como Dios, pues vence en este infierno y muerte, quién como tú España, si Miguel con la cruz sale a campaña, ¿no? Se está utilizando el moto habitual del arcángel que aparece sobre el travesaño de la cruz, en latín, qui sicut Deus, para aplicárselo, ¿no?, al arcángel. Entonces, se establece una divisa que lo que hace es extrapolar el poder incontestable
de Dios a un pueblo que en ese momento se arrogaba el título de elegido. En este tipo de imágenes es habitual que nos encontremos con también la figura de Lucifer, la figura del demonio, y por tanto se utilice la osadía que Lucifer manifiesta en el relato veterotestamentario como un elemento para el ejemplo, un elemento ejemplificante, ¿no? Aquí tenemos otro lienzo, en este caso arequipeño, donde también se incorpora una inscripción que de nuevo vuelve a estar en un formato lírico, ¿no? Y aquí el ángel rebelde, tildado de feroz tirano, se dice que pierde el decoro ante su Dios, pero también ante su rey, que es San Miguel. De nuevo volvemos a ver cómo se establecen esos paralelismos, ¿no? La potencia del arcángel en el imaginario de la época constituía no ya un emblema de victoria militar, de éxito, sino también de lealtad a la corona y al mismo tiempo un elemento disuasorio ante cualquier pérdida de decoro. San Miguel era una eficaz propaganda política para la corona ante sus lejanos pero involucrados receptores americanos. Era un recuerdo de que nadie hay como Dios ni como el rey y que cualquier pretensión díscola acabaría como Lucifer, el dragón de las crestas, con el cuello pisado bajo la cerviz gloriosa de San Miguel, es decir, de España o de su autoridad. Pero no solo podemos advertir aquí un temor al pasado díscolo, sino también al futuro, pues las pinturas y los poemas que aparecen en estos ejemplos que les he presentado parecen barruntar a pocas décadas las rebeliones indígenas que llegarían en el siglo XVIII. Muchas gracias. Gobierno de México.